La historia que conoces es una mentira. Crees que el príncipe Andrés cayó por un escándalo sexual. La verdad es más oscura, sucedió como todos los desastres reales, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. Y comenzó no con un crimen, sino con una cruel broma infantil que lo condenó para siempre. Durante años, la monarquía británica ha perfeccionado el arte de enterrar sus escándalos, de pulir las manchas hasta que desaparecen del ojo público. Pero la caída del príncipe Andrés no fue un simple escándalo, fue un sismo que agrietó los cimientos mismos de la Casa de Windsor, una herida tan profunda que ninguna cantidad de protocolo o pompa pudo ocultar. Ahora, una nueva directiva, no escrita pero brutalmente clara, ha sido ejecutada. Fuentes dentro del palacio confirman lo que la prensa apenas se atreve a susurrar. Por orden del príncipe William, ahora el guardián más feroz de la corona, Andrés nunca más será fotografiado a su lado. No es una sugerencia, es un decreto del silencio. Esto no es el final de una batalla legal, es el comienzo de un exilio simbólico, una purga destinada a borrar la mancha que representa su tío de la historia visual de la monarquía. Cada fotografía es un documento histórico, y William se ha asegurado de que los futuros anales no muestren al heredero junto al paria. Es un acto de preservación, uno que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora, lejos del resplandor de las batallas judiciales y el escrutinio real. Esta noticia golpea el corazón de la vida privada de Andrés, dejándolo sacudido y vulnerable. Para un hombre que ya lucha por reparar una imagen hecha añicos, el momento no podría ser más devastador. El hombre que una vez fue el hijo predilecto, el héroe naval de las Malvinas aclamado por una nación, ahora es un fantasma en los pasillos del palacio, una vergüenza que debe ser contenida a toda costa como un secreto tóxico. Ha sido borrado pieza por pieza, sus títulos militares despojados, sus patrocinios disueltos, su papel público reducido a cenizas. Lo que queda no es la imagen de un miembro de la realeza al servicio de la corona, sino la de un hombre de pie en la sombra de uno de los escándalos más oscuros de los tiempos modernos. ¿Cómo llegó un príncipe de sangre real, el segundo hijo de la reina Isabel II, a este punto de no retorno? ¿Qué verdades devastadoras lo han dejado tan expuesto que incluso sus críticos guardan un silencio momentáneo, no de simpatía, sino de puro asombro ante la magnitud de su desgracia? La respuesta no se encuentra en los titulares recientes, sino en las semillas de arrogancia plantadas hace décadas en los pasillos de mármol y los techos dorados, donde un niño aprendió la lección más peligrosa de todas, que las reglas existían para todos, menos para él. La corona tiene secretos, y este es el más oscuro de todos. Para entender la caída, debemos retroceder en el tiempo, a los salones de mármol y los techos dorados del castillo de Windsor, donde un niño aprendió una lección peligrosa, una verdad que se filtró en su sangre real. Las reglas existían para todos, menos para él. Antes de los tabloides, antes de los susurros sobre islas privadas y jets de lujo, el príncipe Andrés ya cultivaba un sentido de derecho que bordeaba la patología. El escudo protector del privilegio era tan grueso que la realidad nunca pudo perforarlo. Pero esa armadura se convirtió, con el tiempo, en una prisión de expectativas, hasta que la imagen cuidadosamente pulida del apuesto hijo de la reina se desmoronó en algo mucho más oscuro, el retrato de la desgracia. Los susurros que lo rodearon durante décadas no eran ataques infundados. Eran señales, advertencias claras e insistentes que los de dentro del palacio se negaron a confrontar. Los sirvientes lo recuerdan no como un niño travieso, sino como un pequeño tirano. A los 5 años se pavoneaba por los establos, burlándose de la postura rígida de los guardias, golpeando las patas de los caballos con varas e incluso atormentando a los perros para su propia y cruel diversión. El personal le pedía que se detuviera, pero él solo se volvía más audaz. Finalmente, 2 mozos de cuadra, frustrados hasta el límite, levantaron al pequeño príncipe y lo arrojaron a un montón de estiércol, en un crudo intento de disciplina. Ese momento podría haber reformado a otro niño. Para Andrés, reforzó algo completamente diferente, que la humillación era pasajera, pero el privilegio, eterno. Poco después,
Otro enfrentamiento cimentó la lección. Provocó a un lacayo del palacio tan implacablemente que el hombre, rompiendo el protocolo, golpeó a Andrés en el rostro, dejándole un ojo amoratado. Fue un acto impactante contra un niño de la realeza. Sin embargo, cuando el lacayo ofreció su renuncia, la propia reina la rechazó, comentando secamente que su hijo se lo merecía. El sirviente se quedó, Andrés sanó, y una inquietante comprensión echó raíces. Podía provocar a otros hasta la violencia y aún así permanecer intocable. Su verdadero poder residía en desafiar a otros a cruzar líneas por las que él mismo nunca pagaría. Estos episodios infantiles no fueron travesuras inofensivas. Se convirtieron en los bocetos tempranos del hombre en que se convertiría Andrés. El niño que se burlaba de los guardias por su rigidez se transformó en el príncipe que exigía que sus cortinas fueran corridas con precisión militar, reprendiendo al personal por dejar siquiera una rendija de luz. El niño que jugaba juegos crueles en el establo se convirtió en el hombre que insistía en que sus osos de peluche fueran colocados en estricta formación, haciendo berrinches cuando no lo estaban. Para los de afuera, estas peculiaridades parecían excéntricas, pero para los sirvientes del palacio que soportaron sus diatribas, era abuso, mezquino, implacable y humillante. La semilla de la arrogancia, plantada en el fértil suelo de Windsor, estaba empezando a germinar en algo mucho más peligroso. A principios de la década de 1980, el contraste no podía ser más agudo. El aire dentro de la monarquía era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado, mientras una nueva estrella, Diana, princesa de Gales, deslumbraba al mundo con su gracia y una vulnerabilidad que desarmaba. Su cuñado, el príncipe Andrés, forjaba una reputación muy diferente en las sombras del palacio. Diana había usado la amabilidad para resistir a la institución. Andrés usaba la institución como un arma. Se suponía que él era el príncipe carismático, apuesto en su uniforme naval, el soltero real que encantaría a las naciones y aseguraría la popularidad de la corona con sus romances. Era el plan, pero el plan se desvió hacia un territorio oscuro y arrogante. Quienes trabajaban más cerca de él, en el silencio de los pasillos privados, lo describían con dos palabras que rara vez se atrevían a susurrar en voz alta: mimado y arrogante. Un príncipe que esgrimía su derecho de nacimiento no como una responsabilidad, sino como un garrote. Charlotte Briggs, una exdoncella que sirvió en el palacio de Buckingham, recordó un encuentro humillante en el que Andrés estalló en una furia glacial simplemente porque ella dejó el más mínimo resquicio de luz entre sus cortinas. Para él, fue un error imperdonable, una falta de respeto a su estatus. Para ella, fue un recordatorio diario de su crueldad mezquina y su obsesión por el control. Las historias se apilaban, silenciosamente, como polvo en los rincones olvidados del palacio. Los animales de peluche dispuestos con precisión militar, los ataques de ira por errores triviales, un hombre adulto, acercándose a los 40 años, pero comportándose todavía como el niño de 5 años que una vez se burló de los soldados en el patio. La actitud de sus padres hizo poco para contener la marea. La indulgencia de la reina lo excusaba, un punto ciego maternal que se negaba a ver los defectos de su hijo supuestamente favorito. Mientras tanto, el príncipe Felipe, que nunca fue de los que ocultan su afilada lengua, lo desestimaba como el repuesto. Un hombre siempre segundo después de Carlos, pero crucialmente sin el peso de las responsabilidades de la corona. Esa libertad, destinada a ser un regalo, se convirtió en el suelo fértil en el que floreció la naturaleza imprudente de Andrés. Y así, mientras sus hermanos aprendían la contención frente a la prensa, Andrés abrazaba el escándalo. Ostentaba sus romances con actrices y modelos, deleitándose con su reputación de Randy Andy, y se comportaba como si la rendición de cuentas fuera una palabra destinada solo a los demás. Su riqueza, sus conexiones, su sangre real, estos escudos lo mantuvieron intocable, al menos hasta que las grietas comenzaron a extenderse, hasta que el príncipe, una vez celebrado como glamoroso, se convirtió en un hombre que se ahogaba en rumores, acusaciones y, finalmente, vergüenza.
Lo que comenzó como arrogancia infantil se estaba transformando en algo mucho más peligroso, un camino que lo llevaría directamente al resplandor de un escándalo público. Cuando el príncipe Andrés se casó con Sarah Ferguson en 1986, la ceremonia fue un espectáculo de grandeza real. Diseñado para proyectar una imagen de estabilidad y romance, la nación celebró, la prensa los adoró como a una pareja de cuento de hadas, y la monarquía se regocijó en el resplandor de lo que parecía ser un nuevo y brillante capítulo. Pero el cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo sabía. Los cuentos de hadas no siempre duran, y este se desmoronó con una velocidad brutal. En pocos años, el matrimonio se había derrumbado bajo el peso combinado del escándalo y una imprudencia casi competitiva. Sarah, la vivaz Fergie, fue capturada en situaciones comprometedoras que salpicaron las portadas de los tabloides, la más infame de ellas siendo las fotografías de su asesor financiero besándole los pies mientras estaba de vacaciones. La humillación para la familia real fue inmensa. Mientras tanto, Andrés continuaba con su propio comportamiento temerario, profundizando las grietas en su matrimonio y en su reputación. Para cuando se finalizó el divorcio en 1996, su vínculo no se había roto, se había transformado en algo mucho más extraño y, para la corona, mucho más peligroso. Se convirtieron en una extraña mezcla de separación y cercanía. Durante años después de su divorcio, Andrés y Sarah vivieron juntos de forma intermitente en Royal Lodge, su hogar en los terrenos de Windsor. Esta convivencia posmatrimonial alimentó un sinfín de susurros y especulaciones en los pasillos del poder. Estaban unidos financieramente, atrapados en una red de deudas y acuerdos secretos, se estaban protegiendo mutuamente de verdades aún más oscuras que, si salían a la luz, podrían dañarlos a ambos irrevocablemente. Nadie podía decirlo con certeza, pero el arreglo olía a pacto, no a amistad. Para la corona, Andrés ya no era un miembro de la realeza confiable. Se había vuelto impredecible, volátil y peligrosamente descuidado. Su hogar se había convertido en una jaula dorada compartida, un santuario de secretos mutuos. Lejos de ofrecerle un nuevo comienzo, el divorcio sentó las bases para una humillación aún mayor. Creó un nexo de dependencia y secretos compartidos que lo hizo aún más vulnerable a las influencias tóxicas que ya estaban acechando en las sombras. Se aferró aún más a su reputación de Randy Andy, sumergiéndose en aventuras con actrices y modelos. El príncipe, que una vez fue aclamado, se había convertido en una caricatura de mediana edad, burlado por aferrarse desesperadamente a la imagen de Playboy de su juventud. Su vida era un torbellino de indiscreciones, y cada una de ellas lo alejaba más del deber y lo acercaba a un círculo de personas donde la moralidad era flexible y los secretos una moneda de cambio. La etapa estaba lista para la llegada de depredadores mucho más sofisticados. La década de 1990 solo empeoró su reputación, consolidando una imagen de desdén que lo perseguiría para siempre. Mientras las familias británicas comunes soportaban las duras realidades de la lucha económica y la austeridad, el príncipe Andrés vivía en un universo paralelo, uno de opulencia financiada por el contribuyente. Recorría el mundo a un ritmo vertiginoso, no por deber, sino por placer. Helicópteros, jets privados y resorts de 5 estrellas no eran lujos ocasionales. Se convirtieron en su rutina, su derecho de nacimiento. La prensa, siempre hambrienta de un apodo mordaz, lo bautizó Air Miles Andy, una burla cruel pero precisa a los millones de libras que quemaba en gastos de viaje sin mostrar el más mínimo remordimiento. Las investigaciones periodísticas revelaron no solo vacaciones excesivas disfrazadas de deberes oficiales, sino también una red de ventajas que extraía a través de su estatus militar. Para las familias que apenas podían pagar la calefacción de sus hogares, la imagen de un príncipe mimado desestimando las críticas con una sonrisa arrogante, como si su título le concediera inmunidad a la decencia común, era profundamente insultante. Pero la arrogancia iba más allá del dinero. Era una enfermedad del alma. Dentro del Palacio de Buckingham, los susurros sobre su comportamiento se convirtieron en una certeza incómoda. El personal notó su obsesión casi infantil con los símbolos de estatus.
su uniforme goteando de medallas, muchas de ellas honoríficas, su constante necesidad de ser visto en clubes de élite y su desesperada persecución de mujeres glamorosas, un intento de mantener viva la marchita reputación de Randy Andy. Quienes lo conocían en privado lo describían como sorprendentemente crédulo, fácilmente engañado por los halagos y persiguiendo para siempre la ilusión de importancia. Esta era su debilidad fatal. Este defecto de carácter, sutil al principio, se convertiría un día en el arma misma que sus enemigos usarían para arrastrarlo a la ruina. Su hambre de adulación lo convertía en el blanco perfecto para los depredadores que ya circulaban en las sombras, hombres que entendían que los cumplidos podían abrir las puertas a un príncipe británico. Cada viaje extravagante, cada factura ignorada, cada gesto de desdén, no era solo un titular de tabloide, era un clavo más en el ataúd de su reputación. Estaba construyendo un muro de resentimiento público, ladrillo por ladrillo, un muro que eventualmente se derrumbaría sobre él con una fuerza devastadora. La monarquía es una responsabilidad, no solo un símbolo, pero para Andrés, solo el símbolo parecía importar. A finales de la década de 1990, con su carrera naval terminada y su vida personal en un estado de caos perpetuo, el príncipe Andrés estaba a la deriva. En un intento por darle un propósito, la reina, siempre protectora, le otorgó el papel de enviado especial del Reino Unido para el comercio y la inversión. Sobre el papel, era una oportunidad para servir a su país, para usar su estatus real en beneficio de la economía británica. Pero en lugar de construir puentes, Andrés cavó zanjas. En lugar de impulsar el comercio, se enredó con dictadores, empresarios turbios y acuerdos dudosos que apestaban a corrupción. El papel, destinado a darle dignidad, se convirtió en una licencia para satisfacer sus peores hábitos. Transformó la posición en un imperio personal, un escenario para su propia red de contactos privados, intercambiando su nombre real por favores, acceso e influencia. La verdad, como siempre, salió a la luz de la manera más humillante. En 2010, la filtración de cables diplomáticos estadounidenses a través de Wikileaks reveló cómo lo veían realmente los funcionarios extranjeros. Lejos de las sonrisas forzadas y las reverencias, lo describieron con una franqueza brutal, arrogante, grosero y con una sordera moral alarmante ante las preocupaciones sobre la corrupción. En un almuerzo en Kirguistán, asombró a los diplomáticos presentes al despotricar contra los periodistas de investigación. Y, lo que es más impactante, al insistir en que los gobiernos deberían simplemente ignorar la opinión pública y las leyes anticorrupción para cerrar tratos. En lugar de promover los valores británicos, avergonzó a su país en el escenario mundial. Surgieron historias, confirmadas por los cables, de sus estrechas amistades con los hijos de tiranos, incluido Saif al-Islam Gaddafi, el hijo y heredero aparente del notorio dictador libio Muammar el-Gaddafi. Las preguntas giraban en los círculos diplomáticos. ¿Por qué un miembro de la realeza británica se codeaba tan cómodamente con los autócratas y sus familias? ¿Qué ganaba Gran Bretaña con estas dudosas alianzas? Lo que una vez fue un símbolo de honor militar, el apuesto oficial naval, ahora se había transformado en un emblema de codicia y mal juicio. La prensa lo ridiculizaba implacablemente, pero Andrés caminaba con una confianza engreída, su red de seguridad siempre intacta, la protección inquebrantable de su madre. La reina Isabel lo protegió en cada giro, pagando deudas, suavizando escándalos y convenciéndose a sí misma de que preservar la dignidad de su hijo superaba el creciente daño a la monarquía. Pero detrás de los muros del palacio, el personal veía la realidad. Andrés ya no era solo inmaduro, era un lastre, una responsabilidad andante. Su egoísmo no conocía límites, su comportamiento era imprudente y, lo más peligroso de todo, la compañía que mantenía era cada vez más tóxica. La monarquía estaba mirando hacia otro lado, pero en los silenciosos pasillos del poder, una verdad peligrosa estaba tomando forma. El príncipe Andrés no era solo una vergüenza, era un riesgo para la seguridad del trono. Justo cuando parecía que la reputación de Andrés no podía hundirse más, en 2024 surgió una nueva acusación,
una que elevaba la preocupación de simple vergüenza a un riesgo de seguridad nacional. Esta vez, el escándalo involucraba a un misterioso empresario chino, conocido en los documentos judiciales inicialmente como 6 y posteriormente identificado como Yang Tangbo. En un movimiento drástico y poco común, el gobierno del Reino Unido le prohibió la entrada a Gran Bretaña en marzo de 2023, calificándolo de amenaza directa para la seguridad del país. Lo que los investigadores descubrieron después fue escalofriante. 6 había logrado asegurar un nivel inusual y alarmante de confianza con el príncipe Andrés. Se desenterraron cartas que mostraban cómo el propio asesor de Andrés había autorizado a 6 a actuar en nombre del príncipe en tratos con potenciales inversores en China. Una carta, particularmente condenatoria, le decía a 6 que aparte del círculo más íntimo de Andrés, él se sentaba en la cima de un árbol en el que a muchísimas personas les gustaría estar. Era una revelación asombrosa. Las autoridades sospechaban que 6 tenía profundos vínculos con las operaciones de influencia encubierta del Partido Comunista Chino, y los documentos encontrados en sus dispositivos mostraban intentos claros de utilizar su conexión con Andrés para obtener ventajas políticas y comerciales. La oficina de Andrés, en un intento desesperado por controlar los daños, insistió rápidamente en que había cortado todo contacto en el momento en que se plantearon las primeras preocupaciones. Afirmaron que solo se había reunido con el 6 a través de canales oficiales y que nunca se discutieron asuntos delicados. Sin embargo, la defensa sonaba hueca, un eco cansado de excusas pasadas. Para los críticos y los servicios de inteligencia, era el mismo guión, el mismo patrón inquietante que se repetía una y otra vez. Andrés solo se distanciaba de una relación una vez que se volvía demasiado escandalosa para ocultarla. Los paralelismos con el caso de Jeffrey Epstein eran imposibles de ignorar y profundamente perturbadores. Una vez más, el juicio de Andrés en la elección de sus amigos y socios parecía no solo pobre, sino peligrosamente ingenuo. Una vez más, parecía completamente incapaz de reconocer cuándo estaba siendo manipulado y utilizado como un peón en un juego mucho más grande. Y una vez más, su comportamiento, impulsado por una insaciable necesidad de validación, colocaba la imagen y la seguridad de la monarquía en un riesgo incalculable. Aunque no fuera cómplice de espionaje, la óptica por sí sola era catastrófica. Un miembro de la realeza británica codeándose con alguien acusado de espiar para una potencia extranjera. Este escándalo no explotó con los mismos titulares lascivos que algunas de sus controversias anteriores, pero dentro de los círculos gubernamentales y del palacio, el daño fue igual de severo, si no más. Las preguntas se multiplicaron en el silencio de las reuniones de alto nivel. ¿Se podía confiar en Andrés con algún papel por menor que fuera? ¿Era su necesidad de adulación tan cegadora que se enredaría para siempre con oportunistas, espías y criminales? El patrón era claro, y la conclusión, aterradora. El príncipe Andrés siempre se sintió atraído por el lujo como una polilla a una llama. Anhelaba desesperadamente el estilo de vida brillante, los jets privados que surcaban los cielos sin las restricciones de los vuelos comerciales, las mansiones opulentas donde las reglas de la sociedad ordinaria no se aplicaban, y la compañía constante de modelos, actrices y élites adineradas. Lo que no vio, o quizás eligió deliberadamente ignorar, fue el costo oculto de perseguir un mundo tan superficial. Era un mundo construido sobre cimientos de secretos y depravación. Cuando Ghislaine Maxwell, la socialité de lengua afilada y conexiones impecables, le presentó a Jeffrey Epstein, la conexión debería haber hecho sonar todas las alarmas en el palacio. Ya se susurraba sobre Epstein en los altos círculos de Londres y Nueva York. Su reputación estaba manchada por rumores oscuros sobre fiestas con chicas menores de edad y una riqueza de origen misterioso. Cualquier hombre cauteloso, cualquier miembro de la realeza consciente de su deber, se habría alejado. Pero Andrés no lo hizo. Se inclinó hacia adelante, atraído por el brillo del poder y el dinero. La codicia y la necesidad de estatus lo cegaron por completo. Para aquellos que trabajaban a su alrededor, esto no fue una sorpresa.
El personal del palacio había soportado durante mucho tiempo sus arrebatos de ira, su arrogancia palpable y sus extrañas y obsesivas compulsiones. Para ellos, era solo cuestión de tiempo que el mundo viera al verdadero Andrés, el hombre detrás de la fachada del uniforme naval, el hombre que gritaba a los sirvientes por osos de peluche fuera de lugar, que tenía rabietas por las cortinas y que exigía una obediencia servil de todos los que lo rodeaban. Su amistad con Epstein no era una anomalía, era la culminación lógica de un carácter defectuoso. Para Andrés, Epstein parecía perfecto. Rico, conectado y rodeado de celebridades, le proporcionaba exactamente lo que él ansiaba: relevancia. A medida que su papel dentro de la monarquía disminuía, Epstein le ofrecía un escenario internacional. El príncipe en decadencia de repente tuvo acceso a círculos de poder en Nueva York y más allá, círculos donde no era el repuesto, sino una atracción principal. Andrés nunca hizo preguntas o si las hizo, ignoró las respuestas. Epstein lo trataba como a la realeza en un momento en que Gran Bretaña lo hacía cada vez menos. Pronto, Andrés se convirtió en un elemento fijo en las lujosas propiedades de Epstein. Los registros de vuelo lo ubicaron en el infame jet privado de Epstein, apodado el Lolita Express. Testigos presenciales lo vieron en la mansión de Nueva York, un lugar que más tarde sería descrito como una casa de horrores. Incluso después de que Epstein cumpliera una ridícula sentencia de prisión por delitos sexuales, Andrés fue fotografiado paseando con él por Central Park, sonriendo como si nada hubiera pasado, como si estuviera por encima del juicio. Para el público, era impensable. Un príncipe real asociándose abiertamente con un delincuente sexual convicto. Para Andrés, era simplemente seguir como siempre. Desestimó los crímenes de Epstein como rumores desafortunados, convencido de que su propio título lo protegería de cualquier escándalo. Este no fue un simple encuentro, fue la entrada voluntaria a un portal hacia la oscuridad, una red de depravación de la que nunca podría escapar verdaderamente. Y entonces llegó el momento del que no pudo escapar. La verdad, a menudo enterrada bajo capas de protocolo y negación, a veces surge en una forma innegable. Para el príncipe Andrés, esa verdad tomó la forma de una fotografía granulada, un instante congelado en el tiempo que sellaría su destino para siempre. No era solo una imagen, era un testimonio visual de su caída, una reliquia inmortal de su desgracia. Cuando Virginia Giuffre acusó a Epstein y Maxwell de traficar con ella cuando era adolescente, forzándola a encuentros con hombres poderosos, afirmó que uno de esos hombres era el príncipe Andrés y luego la prueba. La infame fotografía emergió de las sombras. Allí estaba él, el príncipe Andrés, duque de York, con Virginia, que apenas tenía 17 años en ese momento. Su brazo estaba envuelto familiarmente alrededor de su cintura desnuda, una sonrisa forzada en su rostro. A su lado, Ghislaine Maxwell, la arquitecta de su ruina, sonriendo al fondo, como la siniestra maestra de ceremonias de una obra macabra. Para aquellos que habían trabajado dentro de los muros del palacio, la imagen no fue una sorpresa. Fue una confirmación. El hombre que gritaba a los sirvientes por osos de peluche fuera de lugar, el príncipe que exigía una reverencia casi divina, ahora estaba inmortalizado en una escena de sórdida familiaridad con un depredador convicto y su cómplice. La desconexión entre su imagen pública y su comportamiento privado se había hecho visible para que todo el mundo la viera. Andrés lo negó todo con la desesperación de un hombre acorralado. Dijo que no tenía ningún recuerdo de haber conocido a Virginia. Sugirió que la foto podría ser falsa, un montaje digital diseñado para incriminarlo. Pero sus excusas sonaban huecas. Cada negación solo profundizaba la sospecha. Mientras los periodistas investigaban más a fondo, el escándalo empeoraba. Los informes confirmaron que Andrés se había alojado en la mansión de Epstein en Nueva York, incluso después de la condena de Epstein. Para la mayoría de la gente, tal comportamiento era inimaginable. Para Andrés, era simplemente un lugar conveniente para alojarse, una muestra más de su asombrosa falta de juicio. A medida que más supervivientes se presentaban,
El nombre de Andrés aparecía repetidamente en los archivos judiciales y en los informes de noticias. De repente, las rabietas infantiles, el acoso al personal del palacio y su obsesión con los osos de peluche ya no parecían simplemente excéntricos. Parecían síntomas de algo mucho más peligroso. Un hombre al que nunca se le había dicho no, que nunca había enfrentado consecuencias y que nunca había aprendido los límites de la decencia humana. La fotografía se convirtió en una de las imágenes reales más condenatorias de los tiempos modernos. No importaba cuántas veces la corona intentara pulir su imagen, esta instantánea permanecería, un recordatorio perpetuo de su juicio catastrófico y de la compañía que eligió mantener. El daño era, y es, irreversible. Tras la muerte de Jeffrey Epstein en su celda de prisión en 2019 y el dramático arresto de Ghislaine Maxwell en 2020, la red de silencio que los había protegido durante décadas comenzó a desmoronarse. El príncipe Andrés, sin embargo, se negó a poner un pie en los Estados Unidos, convirtiéndose en un fugitivo de facto de la justicia estadounidense. Sus abogados lucharon con uñas y dientes para bloquear los procedimientos judiciales, esquivando la entrega de documentos hasta que, finalmente, Virginia Giuffre lo demandó directamente en Nueva York en 2021. La demanda fue catastrófica, un misil legal apuntado al corazón de la monarquía. Para evitar la humillación máxima de un juicio público, un espectáculo en el que se ventilarían detalles aún más sórdidos y dañinos, Andrés se vio obligado a llegar a un acuerdo, aceptó un acuerdo extrajudicial por una suma que, según se informa, ascendió a 12 millones de libras. Sus fuentes de ingresos siempre habían sido turbias, y pronto se reveló la verdad. La propia reina Isabel II ayudó a financiar parte del acuerdo. No fue un acto de amor maternal, sino un acto de contención desesperada. La monarquía estaba pagando para silenciar un escándalo que amenazaba con consumirla, utilizando fondos públicos o privados de la corona para saldar la deuda moral de su hijo. Andrés, a través de sus abogados, insistió en que el acuerdo no era una admisión de culpabilidad. Pero para un mundo que observaba con horror, la verdad era ineludible. Un príncipe de la Casa de Windsor había extendido un cheque multimillonario para acallar acusaciones de abuso sexual. La confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar, y este acto la hizo añicos. El momento no podría haber sido peor. Gran Bretaña enfrentaba dificultades económicas y la monarquía todavía se tambaleaba por la dramática salida de Harry y Meghan. La confianza pública en la institución estaba en su punto más bajo en décadas. El golpe final a su imagen llegó tras la muerte del príncipe Felipe en 2021. Cuando Andrés caminó detrás del ataúd de su padre, su presencia fue tolerada, pero cuidadosamente controlada. Las cámaras lo captaron, pero el contraste era brutal. Un hombre deshonrado, caminando en silencio, lejos del orgulloso oficial naval y veterano de las Malvinas, que una vez fue. La corona había comprado su silencio, pero el precio fue la última pizca de credibilidad que le quedaba a Andrés. Ya no era un príncipe, era una responsabilidad financiera y moral, una deuda que la monarquía se vería obligada a pagar durante años. En noviembre de 2019, en un acto de arrogancia monumental que pasará a la historia de los desastres de la realeza, el príncipe Andrés se sentó para lo que se suponía que sería una oportunidad para limpiar su nombre. Creyendo que su encanto y su estatus podrían manipular a la opinión pública, accedió a una entrevista con Emily Maitlis en el programa Newsnight de la BBC. En lugar de ser su salvación, se convirtió en su pira funeraria pública. No fue un error de cálculo, fue una autoinmolación en el altar de su propio ego. La entrevista no solo destruyó la poca credibilidad que le quedaba, sino que lo convirtió en un hazmerreír global, un paria ridiculizado desde los salones de Londres hasta los confines del mundo. Frente a las acusaciones directas de Virginia Giuffre, Andrés negó torpemente todo. Su coartada, ahora infame, fue una visita a un restaurante Pizza Express en Woking con su hija en la noche en que supuestamente ocurrieron los hechos. La especificidad y la banalidad de la excusa la hicieron instantáneamente sospechosa y objeto de burla. Pero fue su otra defensa la que selló su destino de manera irrevocable.
Cuando se le preguntó sobre los informes de que había sido visto sudando profusamente mientras bailaba en un club nocturno con Virginia, Andrés respondió con una calma escalofriante que tenía una condición médica peculiar que le impedía sudar. Explicó que durante la Guerra de las Malvinas había sufrido una sobredosis de adrenalina que, según él, había dañado permanentemente sus glándulas sudoríparas. La excusa fue tan extraña, tan evidentemente fabricada y tan médicamente dudosa que el mundo estalló en incredulidad y mofa. «No puedo sudar» se convirtió en su epitafio no oficial, una frase que encapsulaba perfectamente su desconexión de la realidad. La reacción fue inmediata y brutal. La simpatía pública, si es que quedaba alguna, se evaporó en un instante. El príncipe ya no era discutido en tonos de respeto o incluso de indignación. Estaba siendo ridiculizado. La entrevista fue calificada universalmente como una catástrofe, no solo por las respuestas de Andrés, sino porque reveló a un hombre completamente desprovisto de autoconciencia o remordimiento. Parecía genuinamente convencido de que su título y su versión de los hechos serían suficientes para silenciar la duda. En cambio, le mostró al mundo exactamente lo que sus críticos habían estado diciendo durante años: que era arrogante, ajeno a la realidad y escandalosamente mal preparado para la rendición de cuentas. A partir de ese momento, su caída se aceleró exponencialmente. La familia real ya no podía protegerlo de sí mismo. Se había sacrificado en el altar de su propia arrogancia, y la corona no tuvo más remedio que empezar a cortar los lazos. La corona, esa antigua institución construida sobre la percepción pública, no podía sobrevivir con una herida tan abierta y purulenta. La entrevista de Newsnight fue el punto de inflexión. Detrás de las puertas del palacio, lejos de las cámaras, se tomó una decisión fría y calculada, no por emoción, sino por instinto de supervivencia. El rey Carlos, ahora el monarca, entendió con una claridad brutal que su hermano Andrés representaba más que un escándalo personal. Representaba una grieta en los cimientos mismos de la monarquía, y el príncipe William, dicen los informantes, se convirtió en la voz más fuerte e implacable a favor de una acción decisiva, la extirpación completa de Andrés de la vida pública. Para William, el futuro de la corona requiere sacrificio, incluso si eso significa apartar a su propio tío. Y así comenzó la purga. No se anunció con fanfarría ni decretos públicos. Se ejecutó silenciosamente, con la eficiencia clínica que define al verdadero poder real. El 20 de noviembre de 2019, solo 4 días después de su desastrosa entrevista, el príncipe Andrés se vio obligado a hacer un anuncio humillante. Se retiraría de sus deberes públicos en el futuro previsible. Fue la primera vez en la historia moderna que un miembro de la realeza de alto rango era empujado a una semijubilación no por la edad, sino por la vergüenza. Fue borrado pieza por pieza. El Palacio de Buckingham, en una declaración de principios de 2022, le despojó de sus restantes títulos militares y patrocinios reales. El hombre, que una vez fue el orgulloso comandante de la Marina Real, ahora no podía ni siquiera usar su uniforme en público. Fue una purga simbólica, y para la monarquía el simbolismo siempre lo ha significado todo. Se le prohibió usar el título de Su Alteza Real en cualquier capacidad oficial. Incluso la Navidad en Sandringham, esa tradición sagrada y profundamente arraigada para los miembros de la realeza, se volvió incierta para él. Cada movimiento fue diseñado para distanciar a la institución de la mancha que él representaba. Mantener a Andrés visible era mantener vivo el escándalo. Borrarlo, o al menos intentarlo, era darle a la monarquía una oportunidad de sobrevivir. Andrés, según se informa, suplicó ser restituido. Consideró incluso acciones legales para recuperar su posición, incapaz de comprender que el juego había terminado, pero no había lugar para él en la nueva y reducida monarquía de Carlos. No fue una disputa familiar, esto fue una violación del protocolo más fundamental de la corona, la supervivencia. La institución había sido protegida, pero su paz había sido rota. En el silencio que siguió a su exilio interno, una verdad persistió. El trono, por encima de todo, debe ser protegido, incluso de su propia sangre. Hoy, el príncipe Andrés
Vive en una especie de purgatorio real, un exilio autoimpuesto dentro de los muros de su propia vida. Ya no es el niño que creía que el mundo se doblegaba a su voluntad. Finalmente ha aprendido, de la manera más dura y pública, lo que significa enfrentar las consecuencias. El niño imprudente se ha convertido en un hombre que ya no puede escapar de la rendición de cuentas. Reside en Royal Lodge, esa mansión en los terrenos de Windsor que ha pasado de ser un santuario a una jaula dorada. Está excluido de la vida pública, despojado de la dignidad y el propósito que una vez dio por sentados. Cuando la reina Isabel murió en 2022, su papel se había reducido aún más. Se le prohibió usar su uniforme militar durante el funeral de su madre, permitiéndosele solo una breve excepción como muestra de respeto final. En las calles, las multitudes lo abuchearon, los manifestantes le gritaron «Eres un viejo enfermo», y la policía tuvo que intervenir. Por primera vez en siglos, un príncipe británico no podía aparecer en público sin ser abiertamente despreciado por su propio pueblo. Se ha convertido en un fantasma en su propia familia, una presencia incómoda en los funerales y las ceremonias, un recordatorio constante del escándalo que sacudió a la corona hasta sus cimientos. La corona ha logrado contener la hemorragia, pero la cicatriz permanece, visible para que todos la vean. La caída de Andrés no es solo la historia de un hombre, sus defectos y sus crímenes. Es una parábola sobre el poder, el privilegio y la lenta pero inevitable llegada de la justicia. La historia nos enseña que se puede despojar a un príncipe de sus títulos, se puede borrar su nombre de los registros oficiales y se le puede ocultar de la vista del público. Pero cuando la verdad ha sido vista por el mundo, no permanece enterrada, y en el silencio que sigue a su exilio, una verdad persiste, resonando en los pasillos vacíos de Royal Lodge y más allá. No todas las heridas están destinadas a sanar, y esta ha dejado una marca permanente, una mancha indeleble en la corona misma. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota para siempre,